En este vídeo vamos a aprender y a ver cómo se forman y cómo se pronuncian los números en francés del 1 al 100. Decir que la principal problemática la encontramos en los números que van desde el 70 al 100 porque no siguen ninguna norma lógica. Ese cambio se debe a que Napoleón, allá por el año 1800, decidió cambiar la manera de contar, ¿de acuerdo? Y eso hace que esa manera de contar sea diferente en países, por ejemplo, Francia, con, por ejemplo, países de habla francófona como Bélgica o Suiza, que no siguen el mismo sistema. Empezaremos entonces con los números del 1 al 20, con su pronunciación correspondiente. Decir que el problema principal se halla en los números que se hallan del 11 al 16, porque todos ellos tienen un sonido nasal de la S sonora y que cuesta mucho pronunciarlo. Vamos a ver, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ahora con esos sonidos que hemos dicho antes. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es muy importante marcar la S sonora. Los siguientes: 17, 18, 19, 20. Del 20 al 70, para formar los números, lo hacemos añadiendo la decena a la unidad mediante un guión. Decir a este respecto que el guión es fundamental porque si no lo ponemos, la lengua francesa lo considera como una falta ortográfica. Entonces, las decenas en cuestión son 30, 40, 50, 60. Todas ellas tienen el sonido de la E nasal, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho, se forman añadiendo decena y unidad. Ejemplo: 23, 45, 67. En cambio, tenemos una excepción. Si la decena va seguida del número 1, intercalamos, ¿de acuerdo?, la conjunción E, ¿de acuerdo?, que equivale, como sabemos, a I en español, y entonces pues tendremos 21, 21, 31, 31, 41, 41, 51, 51, 61, 61, etc. Y ahora vamos con el bacalao, ¿de acuerdo? Con, digamos, la parte que más problemas causa, ¿de acuerdo? Entonces, primero, antes de todo, tendremos que memorizar cómo se forman esas decenas, ¿de acuerdo? 70, 70, 80, 80 y 90, 90, ¿de acuerdo? Memorizando esas decenas, ¿de acuerdo? A partir de ahí le añadiremos, pues, siguiendo el orden lógico, ¿de acuerdo? Entonces, pues, 71 será 71, 72, 72, luego vendrá 73, 74, 75. Vemos que vamos siguiendo el orden, ¿de acuerdo?, de la decena a partir del 10, ¿de acuerdo? 80, 80, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí pues añadimos los números, ¿de acuerdo? Y tendremos 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, y etcétera. Y 90, ¿de acuerdo?, se forma uniendo 4, 20, 10. Todo ello, como hemos dicho antes, mediante un guión. Y entonces, a partir de ahí, seguiremos el orden lógico.
90, pues seguirá 91, 92, 93, 94, 95, de acuerdo, hasta 100, que se dice 100. Vamos ahora, de acuerdo, con cosas que hay que tener en cuenta, que son muy importantes, de acuerdo. La primera es la del guión, entre la decena y la unidad, de acuerdo. La segunda es el tema de la conjunción, ¿de acuerdo? Que la tendremos en los números del 21 al 71, incluido, importante también. Y la otra, la que causa problemas sobre todo a la hora de la gramática, que es que 80 solamente lleva S cuando no le sigue ningún número detrás. Entonces vemos que 80 acaba en S, pero en cambio si decimos 81, 81, 82, 82, 83, 83, vemos que en este caso el 20 no lleva la S. Y bueno, pues con esto finiquitamos.